Bueno, muy buenos días con todos. En esta oportunidad nos encontramos realizando el webinar, el segundo día de mecanismos de solución de controversias, de conciliación, arbitraje y Junta de Resolución de Disputas, Dispute Board 2023. En esta oportunidad, en este primer bloque, tenemos el agrado de presentarles al doctor Renato Mick Espínola Lozano, que nos va a acompañar exponiéndonos el tema de la recusación en el arbitraje. El doctor Renato es árbitro acreditado en nuestro centro, el Centro de Arbitraje CIES. Es abogado principal, asesor en Derecho Civil, Procesal Civil, Contrataciones y Adquisiciones con el Estado y Arbitraje, miembro del Comité de Selección de los Procesos de Licitación Pública y Concurso Público de la Ejecución y Supervisión, Mejoramiento de Ampliación, Sistema de Agua Potable, Saneamiento y Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Nauta, provincia de Loreto. Asimismo, es árbitro en 30 procesos arbitrales ad hoc y 5 institucionales seguidos en el Organismo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado OCE. Por otro lado, el doctor Renato es árbitro en procesos arbitrales institucionales seguidos en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También el doctor Renato es secretario arbitral de procesos arbitrales ad hoc con participación en más de 90 procesos arbitrales. Doctor Renato, le doy el pase para que pueda exponernos su tema. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenos días. Gisela, ¿se me escucha, por favor? Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Bien, buenos días. Primero agradecer al Centro CIES por la invitación a estas ponencias. En realidad considero que son bastante importantes, ¿no? Porque efectivamente el tema de la recusación, que es el tema que voy a desarrollar el día de hoy, es un tema muy controversial hasta ciertos puntos porque muchas veces esa figura de la recusación en realidad no cumple sus fines para los cuales fue, entiendo, con la mejor intención fue creada, ¿no? O fue legislada para que las partes ejerzan un cierto control sobre la actividad que realizan los árbitros, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, como le vuelvo a repetir, le agradezco la invitación. Creo que desarrollar el tema, he tenido yo la idea y espero que sea del agrado de los participantes, a quienes les agradezco el tiempo que han tomado en, bueno, participar de esta ponencia. Básicamente, más que la parte teórica, quisiera desarrollar una parte práctica, ¿no? En base a una recusación a la cual yo bueno, se interpuso una recusación contra mi persona, la cual obviamente la voy a transmitir, obviamente con la reserva de las partes, pero considero que es muy importante porque, como bien indiqué, la recusación en realidad yo lo tomo o considero que es como un filtro, ¿no? En realidad es como un mecanismo de protección hacia la independencia e imparcialidad que deben tener todos los árbitros, ¿no? Respecto a su desempeño durante el desarrollo de un proceso de arbitraje, ¿no? Entonces, para iniciar, quisiera dar algunos pequeños conceptos respecto al tema de la recusación y luego ya entrar a la parte que sería la parte más, creo que la parte más expeditiva, o considero la parte más importante de esta ponencia, ¿no? Que es la parte casuística, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender o la figura de la recusación? Reiterando nuevamente que el tema a desarrollar el día de hoy es la recusación en el arbitraje, ¿no? La recusación es un cuestionamiento al árbitro a su independencia o imparcialidad, basada en una duda justificada referido a un conflicto de intereses. La recusación también es una respuesta al incumplimiento de los requisitos para ser árbitro, que da lugar a una situación, que da lugar a una sustitución del árbitro recusado. La recusación pone en evidencia efectivamente una contraposición de derechos, pues de un lado el derecho a la libertad de designación de los árbitros y del otro el derecho a independencia e imparcialidad de los árbitros. Esta contraposición de derechos
efectivamente implica una gran responsabilidad para el encargado de resolver la recusación, ¿no? Porque en la medida que debe lograr un equilibrio de ambos derechos para un normal desarrollo del arbitraje, ¿no? Entonces, acá considero importante señalar algo que indica el, bueno, jurista el doctor Fernando de Trasenier, quien sostiene que en los últimos tiempos se advierte que existe una proliferación de recusaciones, ¿no? Que no son sino estrategias para lograr algunas ventajas, muchas veces ilícitas. Con eso no quiero hacer una afirmación totalmente 100% segura, pero sí hay recusaciones motivadas con un deseo de impedir la constitución de un tribunal arbitral o retardar el procedimiento, ¿no? En efecto, en la experiencia que se ve en los distintos centros de arbitraje, existe una recusación que podría llamarse una recusación maliciosa, ¿no? Dado que se basa en una duda que no es justificable o un conflicto de intereses inexistentes y que solo se plantea con la finalidad de dilatar las actuaciones arbitrales o buscar ilegalmente que el árbitro recusado sea sustituido o que él propiamente renuncie, ¿no? Entonces, toda recusación trae consigo la posibilidad de que el árbitro recusado, pues obviamente renuncie, ¿no? Tanto en el caso de la renuncia, para evitar el pronunciamiento de fondo, como aquella sustentación en el decoro de sus renuncias nocivas. En el primer caso, porque siempre se impide el uso efectivo de la recusación, y en el segundo caso, porque vulnera el derecho básico de una de las partes del arbitraje. Por tanto, para evitar situaciones es importante, o para evitar este tipo de situaciones, es muy importante que la renuncia del árbitro no sea constitutiva per se. Es decir, que más allá de la renuncia del árbitro, bueno, y es una opinión muy personal, el centro o la entidad que va a resolver esta recusación concluya con este procedimiento de recusación, ¿no? Para ver si finalmente las causales por las cuales se invocó la recusación finalmente resultan ser determinantes o efectivamente, sí. Gisela, ¿se me está escuchando claro, por favor? Disculpen, se me escucha con claridad o existe alguna...? Sí, doctor. Doctor, se le escucha perfectamente. No hay Ok. problema. Sí, no ¿Se hay escucha problema. bien? Sí, Ok, doctor. ok. Entonces, bueno, en este punto quería indicar, por ejemplo, y esto lo pongo solamente por ejemplo, cuando se trata de un arbitraje que se da en el Centro de Resolución de Conflictos de la PUC, quien resuelve este arbitraje es la corte de arbitraje, ¿no? Se deciden las recusaciones. Incluso si la otra parte está de acuerdo con la recusación del árbitro recusado renunciante, en dichos supuestos se sustituye al árbitro conforme a los mecanismos que corresponden o acordes por las partes, sin perjuicio de que la Corte de Arbitraje de la PUC continúe con el trámite de la recusación y emite un pronunciamiento válido sobre la recusación, ¿no? Más allá de que exista una renuncia por parte del árbitro o porque efectivamente se haya llegado al fondo y efectivamente se haya podido determinar de que existe eh, o no cumple con los requisitos para ser un árbitro o para desempeñarse como árbitro dentro de un proceso arbitral, haga la redundancia, ¿no? En este punto considero importante que deberíamos formularnos una pregunta, ¿no? La siguiente interrogante sería si el recusante se pone algún riesgo a recusar, ¿no? Todo dependerá, bueno, de acuerdo a mi criterio, de qué tipo de recusación está efectuando o a qué tipo de recusación hace referencia en su proceso, ¿no? En el caso de una recusación legítima, obviamente el árbitro tendrá que entender que esto es un derecho que se le asigna a las partes, ¿no? A poder cuestionar su idoneidad, ¿no? Y en el caso de tratarse de una recusación, entre comillas, maliciosa o tendenciosa, lo que va a generar definitivamente es una mala imagen de la parte, bueno, para el árbitro, en este caso, renunciante, ¿no? Y obviamente, ya dentro del proceso arbitral, las partes, bueno, se tomará en cuenta la conducta de esta parte, ¿no? Para ver un poco las posiciones en cuál está dilatando el proceso, ¿no? La recusación en las contrataciones con el Estado es un mecanismo utilizado por las partes básicamente
yo considero con dos finalidades, ¿no? La primera finalidad es cuestionar la idoneidad, ¿no? La idoneidad del árbitro que resolverá las controversias del proceso o resolverá el conflicto, ¿no? Y la segunda es promover su apartamiento del proceso, ¿no? Finalmente yo concluyo de que esa es la causal definitiva, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Porque no solamente es cuestionar la independencia y imparcialidad, sino es lograr como objetivo la separación del árbitro del proceso, ¿no? Ya sea por renuncia o porque se declara fundada la recusación, ¿no? En el marco de las recusaciones, en materia de contrataciones con el Estado, esto está regido, está establecido, bueno, como todos creo que tenemos conocimiento, está aprobado por el Decreto Legislativo 1071 y por su reglamento Decreto Supremo 184-2008, ¿no? De ahí que corresponde destacar lo regulado en el artículo 224 de este cuerpo de ley, en donde sí considero que es importante tener en consideración o tener en cuenta lo que indica este artículo 224, ¿no? Toda vez que nos habla que todo árbitro al momento de aceptar el cargo debe de informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad o independencia. Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobreviniente a su aceptación o durante el desarrollo de todo el arbitraje, que pudiera poner o afectar en su imparcialidad o independencia. Regulación que inicia con la importancia del deber de revelación de los árbitros como garantía del proceso arbitral, ¿no? Eh, Dentro de lo que hemos venido desarrollando, yo he utilizado los términos o la palabra independencia e imparcialidad, ¿no? Y acá tendríamos que hacer una diferenciación, ¿no? No es lo mismo la independencia que la imparcialización en este caso, ¿no? Lo que se busca en los árbitros es que sean árbitros independientes, que sean árbitros imparciales en cuanto al desarrollo del proceso, ¿no? O en cuanto a su participación como árbitro o como director de este proceso arbitral, ¿no? Entonces, acá tendríamos que hacer, o considero importante hacer una salvedad o una diferencia entre lo que es la independencia y lo que es la imparcialidad, ¿no? El tema de la independencia, efectivamente, yo lo asocio a lo que es el tema de algún tipo de relación o algún tipo de parentesco, ¿no? Sea con alguna de las partes. Es decir, por ejemplo, el árbitro que está llevando a cabo el proceso, efectivamente, no puede tener ningún grado de parentesco, ¿no? Sea consanguíneo, de amistad, o laboral o económico. Es decir, no debe tener ninguna trascendencia el resultado que se vaya a emitir mediante el laudo con alguna de las partes, ¿no? Eh, su conducta no debe tener ninguna vinculación con respecto a la parte, ¿no? Es decir, no haber sido abogadista de alguna de las partes del proceso, ¿no? El tema de la imparcialidad, yo aquí sí considero que es un tema un poco mucho, o un tema subjetivo, ¿no? Porque es un tema bastante abstracto, porque el tema de la imparcialidad es la conducta que tiene el árbitro hacia las partes, ¿no? Es decir, debe ser una persona que entiendo que se debe ser acciones que les brinda para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa en el proceso arbitral, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes de las recusaciones que se dan, y creo que es la base primordial dentro de las recusaciones, es que cuando a un árbitro se le designa un determinado arbitraje, dentro de esta aceptación que él tiene que hacer, tiene que su deber de declaración, ¿no?
Y yo considero que este punto, o este deber de declaración o deber de revelación, es el punto más importante acá, ¿no? Porque lo que conlleva, o lo que dice la norma, es que el árbitro al momento de aceptar el deber de revelación, es decir, tiene que indicar que es una persona idónea, que éticamente está o puede ser miembro, o bueno, en este caso como árbitro único o como parte de un tribunal arbitral, y puede participar como árbitro en este proceso, ¿no? Entonces, el deber de declaración no solamente se da al inicio del proceso de arbitraje, ¿no? Sino también, incluso lo puede ir actualizando durante el desarrollo del proceso, siempre y cuando el árbitro considere que exista una situación de hecho o de derecho que pueda causar algún tipo entre comillas, de algún tipo de sospecha para el tema de su independencia e imparcialidad, ¿no? Que deben las partes tomar conocimiento, ¿no? Entonces, el deber de declaración, si bien es cierto, nosotros lo debemos tomar como la obligación de los árbitros de revelar los hechos o circunstancias que pueden originar dudas justificadas, y acá es muy importante tener en cuenta que son dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia. El deber de declaración tiene la finalidad de permitir a las partes verificar la independencia e imparcialidad de los árbitros. Este debe, pues, constituir la base para descalificar a aquel árbitro que muestre dependencia o imparcialidad, ¿no? O, perdón, parcialidad. Entre otros aspectos, el árbitro declara si tiene relaciones de parentesco, amistad, negocios, litigios o cualquier otro tipo de situaciones con las partes o sus representantes, ¿no? Como bien indiqué, al momento de aceptar un arbitraje, los árbitros tenemos la obligación de presentar este deber de declaración, ¿no? Eh, el tema de la independencia e imparcialidad, considero importante hacer, como bien dije, una separación o tener bien en claro este punto, porque la imparcialidad significa tener libertad frente a todos, ante todo prejuicio o favoritismo sobre alguna de las partes, ¿no? Eh, éticamente está muy llevado a que el árbitro debe cumplir, bueno, con lo que indica la norma vigente, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que indica el artículo 234, el artículo 233 del Reglamento de Contratación con el Estado, por ejemplo, lo que indica el artículo 52 de la Ley de Arbitraje, que eso sí lo considero importante, considero muy importante señalar, y si me permiten, eso sí quiero dar lectura, porque considero de que ese es uno de los pilares en cuanto al tema de la recusación, ¿no? Y eso sí voy a dar lectura porque es un tema bastante puntual, ¿no? ¿Qué dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado respecto a la recusación? El artículo 234 hace mención, dice: los árbitros pueden ser recusados por las siguientes causas: cuando se encuentren impedidos conforme al artículo 233 o no cumplan con lo dispuesto con ese artículo, ¿no? Con el artículo 163. Cuando no nos reúnan las calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecidos en la legislación y el convenio arbitral. Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia, o que dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna, ¿no? El artículo 233 de la Ley del Reglamento de Contrataciones con el Estado hace mención a la independencia, imparcialidad y deber de información. El artículo 233, inciso 1, habla o señala que los árbitros son y permanecen durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. El 233, inciso 2, todo árbitro al momento de aceptar el cargo informará sobre cualquier circunstancia acaecida de entre los últimos 5 años anteriores a su nombramiento en que pudiera generar dudas justificadas. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque bien indica acá que son dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación, que pudiera generar dudas sobre su independencia o imparcialidad, ¿no? El árbitro designado, obviamente, las personas que hemos tenido
la oportunidad de desempeñar este cargo, sabemos que tenemos que acompañar una declaración jurada expresa sobre la idoneidad para ejercer el cargo, señalando que cumplimos con los o con los requisitos establecidos en el numeral 45.15 del artículo 45 de la ley, ¿no? Este deber de declaración está señalado puntualmente en el artículo 52 de la ley de arbitraje, que señala, el deber de declaración está regulado en el cuarto y quinto párrafo del artículo 52 de la ley de arbitraje, de contratación de adquisiciones con el Estado. ¿Qué es lo que señala este artículo? Que los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impide ejercer el cargo de independencia, imparcialidad y autonomía, encontrándose sujeto a lo establecido en el Código de Ética que apruebe el OCE, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que todo árbitro, al momento de aceptar un arbitraje, tiene la obligación de acompañar este deber de declaración o este deber de revelación sobre su accionar de los últimos 5 años, ¿no? Con la finalidad de crear certeza de que va dentro de su accionar, no tiene ningún impedimento o no tiene ninguna sospecha sobre su imparcialidad o independencia, ¿no? En este tipo de procesos, ¿no? En este tipo de procesos arbitrales. En esta primera parte, bueno, considero que podríamos concluir de que efectivamente la recusación es un mecanismo de control, ¿no? Es un mecanismo de control en favor de las partes. Incluso yo podría dar una opinión ahí, y es una opinión muy personal, que es una garantía del propio proceso, ¿no? Porque el árbitro es la persona que es el director en realidad del proceso de arbitraje y debe obviamente reunir ciertos requisitos éticos que están muy ceñidos a la moral, ¿no? Entonces considero de que efectivamente la determinación o la designación de un árbitro idóneo o una persona proba resulta ser resulta ser esencial en este tipo de procesos, ¿no? Porque efectivamente debe ser una persona que se maneje bajo los parámetros de independencia e imparcialidad, ¿no? Debe cumplir con ciertos requisitos. Efectivamente es una persona que debe cumplir con características o que debe tener una hoja de vida. Considero que obviamente que al poner a conocimiento a las partes no tenga objeciones respecto a su accionar profesional, ¿no? Entonces, lo que puedo concluir sobre esta primera parte es que la recusación es un mecanismo que utilizan las partes eh, para determinar la idoneidad, perdón, de la persona que va a desempeñar la función de árbitro, ¿no? Entonces, aquí sí quiero señalar de que efectivamente, y esto lo he podido revisar de las estadísticas que señala el OCE, en su mayoría, una totalidad de 100%, en un 80%, la mayoría de recusaciones es presentadas por la entidad, ¿no? Y básicamente son para árbitros de parte, ¿no? Muy pocas veces se ve para un presidente del tribunal, ¿no? Y el otro 20% la ejerce el contratista, ¿no? Acá quiero llevar la ponencia a una parte práctica y es una recusación que se hizo contra mi persona en mi desempeño como árbitro. Obviamente voy a tener mucha reserva con el tema de los nombres. Estos nombres que voy a dar solamente son eso, por dar el ejemplo, ¿no? Eh, la entidad, yo le he puesto el Ministerio de Ambiente y Turismo y el contratista es el Consorcio Latino, ¿no? En este arbitraje, obviamente a mí me llega a mí la designación de arbitraje, eh, pero este arbitraje a la cual a mí se me designa, había podido verificar que venía de 2 renuncias de los presidentes del tribunal arbitral, ¿no? O sea, a los presidentes del tribunal arbitral hasta en 2 ocasiones habían renunciado, ¿no?
y quienes me designaban o quienes sugerían mi nombre como presidente del tribunal eran los árbitros de parte, es decir, el árbitro de parte del Consorcio Latino y el árbitro de parte del Ministerio de Ambiente o Turismo, ¿no? Estos nombres, como lo vuelvo a repetir, solamente son para dar el ejemplo, ¿no? Me llega la designación, yo cumplo con presentar mi aceptación, porque obviamente cumplía con los requisitos, ética y moralmente no tenían ninguna conexión o no tenían ningún impedimento para poder aceptar. Envío mi aceptación y a los 10 días más o menos el centro que está viendo este arbitraje me envía un pliego de preguntas que hacía la entidad hacia mi persona para que yo las absuelva, ¿no? Dentro de este pliego de preguntas, la entidad me formula, obviamente, las preguntas de rigor, bueno, cuál era mi experiencia en el tema, ¿no? En este caso era una ejecución de una obra, cuál era mi experiencia en el tema de ejecuciones de obra. Bueno, cumplí con presentar mi documentación, los laudos que había tenido sobre esos temas, y a la vez, como le vuelvo a repetir, eran 30 preguntas las que me formulan, ¿no? Dentro de estas 30 preguntas, me hacen la consulta, en una de ellas, si yo tenía deudas con la SUNAT, ¿no? Si yo tenía deudas con la SUNAT, si había sido alguna vez, había tenido deudas por alimentos, si había tenido deudas tributarias, bueno, como repito, con la SUNAT, si tenía deudas con entidades bancarias y si tenía o si había estado alguna vez sancionado éticamente por el OCE, ¿no? Incluso si había sido sometido a procesos concursales, ¿no? Bueno, como yo no tenía ningún inconveniente con absolver este pliego de preguntas, absolví las preguntas, cumplí con contestar las preguntas y a los 10, 15 días me llega la recusación por parte de la entidad, ¿no? ¿Qué es lo que me indicaba la entidad? ¿Qué es lo que indicaba la entidad respecto a cuál era la fundamentación de su recusación, ¿no? Lo que decía la recusación era de que mi persona, al momento de declarar o hacer mi deber de revelación, yo no me encontraba vigente en el RNA, o sea, en ese momento no me encontraba vigente en el RNA y por lo tanto yo no podía desempeñar el cargo de presidente del tribunal, ¿no? Y ahí yo fui muy claro y mencioné que yo estuve, o mi vigencia en el Registro Nacional de Árbitros estuvo, valga la redundancia, estuvo vigente hasta el 30 de junio de este año, ¿no? Obviamente fue por un tema de que el OCE nunca me informó a mí cuando mi vigencia caducaba, ¿no? Entonces, lo que les dije yo en el momento de presentar mi deber de revelación era de que me estaba preparando para poder volver a dar mi examen, lo cual estoy haciendo en este momento, pero que para yo llegar a esa designación de presidente del tribunal, yo no había cursado ninguna carta, no había tenido conocimiento, no había enviado ningún correo, no había tenido ninguna conversación en WhatsApp. Quienes me habían propuesto como árbitro a mí en este proceso habían sido los propios árbitros de parte, ¿no? Entonces, ahí sí existe un punto muy importante que tengo que señalar, eh, que señala el artículo 242.2 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344/2018 que establece mediante una directiva se regula la incorporación, permanencia, derechos, obligaciones, suspensión y expulsión, así como la evaluación y ratificación periódica de los profesionales inscritos en el Registro Nacional de Árbitros. En el RNA están inscritos quienes pueden ser designados árbitros por las entidades, así como quienes pueden ser nombrados por el OCE según el artículo 242.1 del mismo reglamento, y los presidentes de tribunales y árbitros únicos que sean elegidos por las instituciones arbitrales, que según el artículo 232.2, quienes no están inscritos en el RNA solo pueden ser designados por particulares como árbitros. No pueden ser árbitros ni pueden ser presidentes. En este caso, la entidad que me recusa a mí en mi función de árbitro indicaba que yo no podía ser presidente virtual. Pero acá hay una excepción, ¿no? Dice, salvo en este último caso, que sean elegidos por los otros dos árbitros miembros del colegiado, ¿no?
Y yo les indiqué, cuando me envié mi deber de declaración, que quienes yo llego a esta, o me hacen esta designación, son los árbitros, el árbitro de parte de la entidad y el árbitro de parte del contratista, ¿no? O sea, en realidad yo no había solicitado que a mí se me designe, ¿no? Y entonces, bajo esta figura, yo estaba habilitado a desempeñar mi cargo de árbitro, perdón, de presidente de tribunal, ¿no? Esto fue uno de los puntos en los cuales yo absolví la recusación, pero aquí viene lo interesante y creo que nos va a servir a muchos de los participantes y a mis colegas que están, bueno, agradeciéndoles nuevamente la atención, es que uno de los puntos de la recusación indicaba que mi persona eh, tenía una deuda tributaria, ¿no? Y esa deuda tributaria, yo le había indicado que en el año 2022 estaba fraccionada y las cuales venía cumpliendo con el pago, como creo que los tenemos la mayoría, ¿no? Ya yo creo que estaban de 12 pagos en el pago noveno, pero yo sí lo declaré, ¿no? Pero lo sorprendente aquí viene es que la entidad indica como causal de recusación que yo tenía, en este caso, dos deudas con entidades financieras, ¿no? Lo cual a mí me sorprendió, ¿no? Porque la deuda vigente era eh, con el banco Saga Falabella, debía 250 soles, que inmediatamente lo fue a pagar, y la otra deuda era con el Scotiabank por una deuda del 2013, ¿no? Por 21.000 soles por un préstamo personal. Más allá del tema del monto o más allá del tema de coyuntural, yo considero de que la entidad ya estaba entrando a un tema muy personal, ¿no? Porque lo que ellos indicaban era que yo tener estas, entre comillas, estas deudas, que creo que la mayoría de personas tenemos, créditos hipotecarios, créditos vehiculares, créditos hipotecarios para inmuebles, tenemos, o sea, creo que no existe una sola persona o un profesional que no tenga una deuda con una entidad bancaria, ¿no? Creo que es lo normal. Sin embargo, ellos decían en su recusación que este hecho generaba de que yo no tenía independencia e imparcialidad, que como yo no cumplía con mis obligaciones personales, estaba impedido o era una causal de recusación. Entonces, definitivamente, al momento que yo absuelvo esta recusación, indico de que los que están vulnerando incluso ya mi vida privada es la entidad, ¿no? Porque mi deber de revelación, efectivamente, yo lo tengo que hacer, lo hice en su momento, pero también este deber de revelación tiene unos límites, ¿no? Es decir, tiene unos alcances, ¿no? Y ahí, donde estaba fundamentando su recusación, ya estaban entrando en un tema muy personal, ¿no? Creo que es un tema muy personal y que efectivamente el centro de arbitraje, el directorio del centro de arbitraje que está llevando este arbitraje, declaró infundada la recusación, ¿no? Porque la recusación ya era la tercera recusación que se estaba haciendo, o sea, yo era la tercera persona que había sido designada como presidente, ¿no? Los dos presidentes anteriores habían renunciado. Y bueno, me pedí un poco de los actuados de este arbitraje al centro y habían hecho lo mismo, ¿no? Habían hecho lo mismo, ¿no? Habían hecho lo mismo con los otros dos presidentes que habían sido designados. Tanto habría sido la molestia en mis colegas, en los árbitros, que son árbitros reconocidos, ¿no? Y que seguramente, bueno, se sorprenderían de los nombres, ¿no? Pero ellos habían optado por decoro, entiendo, ¿no? Y por un tema ético, por no entrar ya con cuestionamientos con la entidad, dieron un paso al costado, ¿no? Entonces, en ese momento yo, bueno, consideré que si efectivamente yo soy consciente de que tengo una causal que me impide ser, en este caso, presidente, yo lo hubiera comunicado, ¿no? Nunca había tenido, como lo comuniqué en mi deber de revelación o de revelación, nunca había tenido ningún vínculo, ni amical, ni había sido árbitro de parte, en ningún tipo de arbitraje con estas partes, ¿no? Entonces, yo me mantuve en pie en mi posición, ¿no? No tanto por el tema económico, sino porque
considere que yo ya venía o había visto el presidente de que por qué los árbitros anteriores habían renunciado, ¿no? Entonces, lo que sí considero acá, y creo acá, que se trata de una recusación, no se puede constituir desde el año 2021 a falta de presidente. Acá creo que resulta importante determinar eh, cuántas veces se puede recusar en realidad en un proceso de arbitraje, ¿no? O sea, cuántas veces una parte que, entre comillas, se siente que se está perjudicando o la ética del árbitro no es la correcta, puede interponer recursos de recusación, ¿no? Entonces, allí creo que sí tendría que la legislación ser un poquito más directa o tendría que ser más pragmática en indicar cuántas veces se puede recusar, porque lo único que se le puede llamar la atención a la parte es por una conducta, no sé, por su conducta, no, no sé, ¿no? Pero más allá de una multa, no sé si se le podrá imponer, pero efectivamente lo que sí puedo visualizar es que se trataba o se trata de una recusación tendenciosa, ¿no? Con la finalidad de dilatar el proceso para que no se establezca o no se constituya el tribunal arbitral, ¿no? Entonces, acá la pregunta sería, ¿hasta qué momento, claro, sí, las preguntas, por favor, terminando para poder absolver una por una las preguntas, ¿no? Eh, bueno, ahí un poquito he podido leer para que no se me vaya la idea. El deber de declaración, a ver, no solamente se da al inicio del arbitraje, el deber de declaración es en forma constante. Es decir, si yo como árbitro considero de que hay una situación que puede suponer una sospecha respecto a mi conducta ética o mi independencia e imparcialidad, yo puedo ir presentando mis declaraciones en el proceso, durante el desarrollo, ¿no? Obviamente, yo evaluaré si esa situación, por ejemplo, si podría traer alguna sospecha o alguna inconformidad respecto a las partes sobre mi desempeño, ¿no? Pero el deber de revelación no solamente se da al inicio, sino puede irse dando eventualmente durante el desarrollo del proceso. Ahora, una de las partes importantes también considero es hasta qué momento se puede recusar a un árbitro, ¿no? O a un presidente de un tribunal, ¿no? Lo que dice la ley vigente es que hasta que no se emita el tráigase para laudar, que es la resolución que señala el plazo que se va a tomar o se va a empezar a contabilizar para emitir el laudo, ¿no? Es decir, durante una primera etapa, que es la etapa, podría decir yo, la etapa postulatoria, se podía eh, presentar una recusación contra un presidente de un tribunal o un árbitro único, ¿no? Una vez que se emita la resolución del tráigase para laudar, entiendo yo que ese periodo o ese plazo ya percluyó, ¿no? Entonces, bueno, entonces para concluir mi idea respecto a este caso, a este ejemplo casuístico, yo hacía referencia a esto porque lo que tendría que regularse, entiendo de mejor manera, son los alcances del deber de revelación, ¿no? Hasta qué punto en realidad algún accionar, algún desempeño que yo he tenido como profesional o ha tenido cualquier profesional, efectivamente puede inferir en el desarrollo o puede determinarse como una causal para una recusación. Es decir, por ejemplo, una deuda tributaria, que creo que lo puede tener cualquier persona, eso creo que no es una causal para una recusación, ¿no? Incluso, bueno, hasta una deuda, porque me preguntaron a mí, la consulta fue directa si yo tenía deudas por alimentos, ¿no? Y yo dije que no, porque en realidad nunca he tenido procesos por alimentos, y si lo hubiera tenido, lo hubiera declarado, considero yo, ¿no? Entonces, creo que acá el análisis o el cuestionamiento viene a que las partes del proceso utilizan la recusación no con la finalidad con la que la legislación lo hizo como mecanismo de control, ¿no? De control de los árbitros, sino que muchas veces es utilizado indebidamente, ¿no?
como seguramente otras figuras también jurídicas también son utilizadas indebidamente, ¿no? Pero entonces, el sentido de la recusación, yo pienso o considero que tiene que estar de mejor manera enmarcada respecto al deber de declaración o de revelación, ¿no? ¿Hasta qué punto se vulnera la información pública y hasta qué punto es una información privada? Porque ahora, en la actualidad, yo considero que algún tipo de sanción, algún tipo de parentesco a través de las redes sociales, la información en OCE es pública, la información de los centros de arbitraje pública, la emisión de los laudos también. Creo que esa información es muy accesible a las partes. Y creo que en ese punto no habría eh, los árbitros o las personas que van a desempeñar el rol de árbitros en un proceso, creo que no habría forma de cómo no mostrarlo a las partes, ¿no? Lo que sí considero es que si efectivamente uno Ya tiene la usted venía en la obligación de mitad, entonces le presentar, tocó dar la vuelta. sí, para presentar su deber de declaración, lo que sí debe tener es unos límites y parámetros para diferenciar qué es la información pública que deben saber las partes y cuál es la información privada que uno debe manejar, ¿no? Como vuelvo a repetir, la recusación para mí es una figura que es eh, correcta, es un mecanismo de protección para las partes, ¿no? Para garantizar que obviamente la persona que va a resolver el arbitraje es una persona idónea, pero efectivamente las causales por recusación, si bien es cierto, están señaladas, como repito, en el artículo 233, 234 de la ley del reglamento, esté señalado en la ley de arbitraje, sí debe tener mucho o debe ser mucho más clara y precisa respecto a los alcances de deber de declaración. Ese deber de declaración no debe transgredir o debe traspasar la información pública a la información privada, ¿no? No puede ser, yo considero, el sustento de una recusación algún tipo de información privada, ¿no? Porque efectivamente el hecho de que un árbitro tenga alguna obligación pendiente, sea con la SUNAT, ¿no? O sea con una entidad financiera, que creo que el 100% de personas lo pueden tener activas, ¿no? Que desarrollen una profesión, creo que eso no puede ser tomado o considerado como una causal de recusación, ¿no? Entonces, lo que he tratado con esta ponencia es, como les vuelvo a indicar, no es reiterar lo que señala la ley, no es lo que señala el reglamento de contrataciones, o es lo que dice cuáles son las causales de recusación, sino efectivamente verificar cuáles son los alcances de esa independencia e imparcialidad que debe mostrar un árbitro para las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, concluyo o termino esta ponencia indicando de que la recusación eh, es muy favorable siempre y cuando sea una recusación legítima, ¿no? Los árbitros deberán entender debemos de entender de que las partes presentan una recusación legítima y si existe una causal, pues obviamente tendrá que ser recusado o en este caso dar un paso al costado y obviamente porque no cumple con con los requisitos que se señala éticamente para poder ser árbitro, ¿no? Pero no se puede tomar la recusación como un mecanismo para dilatar o para no permitir el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que bueno, este corto tiempo que he podido tocar este tema que es muy importante, muy interesante, haya podido ser de colaboración eh, humildemente en cuanto a respecto a desarrollar esta figura, ¿no? Eh, bueno, en este caso les agradezco la atención prestada y bueno, si creo que si existe alguna duda o consulta eh, a través de, entiendo, la señorita Gisela, me hará saber. Sí, doctor. Hay justo una pregunta que han hecho al chat. Dicen, doctor, buenos días, tengo la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto los árbitros deben ampliar su deber de revelación? Perdón, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Yo considero que los árbitros, ¿se me escucha?
Sí, sí se escucha, doctor. Ya, a ver, ¿hasta qué punto? Yo considero que, por ejemplo, si yo estoy siendo árbitro en un proceso y, no sé, me designan árbitro en otro proceso arbitral que yo crea o que pueda tener alguna relación con alguna parte, no sé, yo lo debo comunicar, ¿no? Ya los árbitros creo que ahí en ese punto tenemos que tener un criterio bastante objetivo y saber que mejor comunicarlo a las partes de ese proceso de decirles, mire, voy a ser árbitro, por ejemplo, no sé, de un arbitraje del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, ¿no? Mejor comunicarlos, pero como vuelvo a repetir, acá creo que lo importante es que toda esa información a la cual yo voy a poner en conocimiento de las partes, creo que esa información ya es pública, ¿no? Porque ya es muy difícil poder de alguna forma que las partes no puedan tener acceso a esa información, ¿no? Entonces, si yo particularmente estoy siendo árbitro o desarrollándome como árbitro, voy a informar siempre y cuando creo que ese conflicto de intereses o esa aceptación en otro arbitraje efectivamente puede generar, perdón, un conflicto de intereses, ¿no? Con este otro arbitraje, ¿no? Eh, no sé si con eso está eh, absuelta la consulta o hay una repregunta, ¿no? Sí, hay otra pregunta de Ibar. Nos dice, buenos días, en promedio, ¿cuánto tiempo toma el proceso de recusación desde que se inicia hasta que se resuelve? Eh, ah, bueno, cada centro de arbitraje tiene su regulación respecto al tema de las recusaciones, ¿no? Esto, sí, claro, cada centro de arbitraje, pero bueno, lo que normalmente ocurre en un proceso de recusación es, o una interposición de una recusación es que interpuesta la recusación se corre de traslado a la parte, así que yo considero que más o menos el periodo debe ser de entre unos 30 a 40 días, ¿no? Hábiles en que eh, ya sea el directorio o el propio centro de arbitraje resuelva la recusación, ¿no? En realidad, esto es interpuesta la recusación, se corre traslado al árbitro, el árbitro va a absolver esa recusación, esa absolución y la recusación va a entrar a un análisis, sea el directorio, o sea la parte que va a resolver la recusación, y no debería tomar más de 30 días, ¿no? Para el tema de absolver la recusación o determinar si esa recusación finalmente es declarada fundada, ¿no? O infundada. Sí, doctor, perfecto. Me parece que ya no hay más preguntas en el chat y con eso daríamos por concluida ya este segmento respecto a su tema. A nombre del centro queríamos agradecerle su ponencia y bueno, gracias, doctor. Bueno, nuevamente reiterar mi agradecimiento al Centro de Altos Estudios y Fomento CIES por la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Básicamente, como les dije, mi idea era exponer este caso, porque considero que la recusación, como toda figura jurídica o toda figura que se da dentro de un proceso arbitral, debe cumplir su finalidad, ¿no? Y obviamente la finalidad de la recusación es verificar la independencia e imparcialidad de un árbitro, ¿no? No se debe buscar otros fines, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si no hay otra consulta, eh, otra pregunta, otra observación, eh, me paso a retirar, les agradezco la atención prestada. Bueno, Dios mediante será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, gracias. Buenos días. Hasta luego, Bueno, gracias. cuídense, gracias. Bueno, para Permiso, gracias. continuar.
Gracias, doctor. Para continuar con el bloque de la mañana del día de hoy, vamos a presentarles al doctor Carlos Mariano Rivera Rojas, que nos está acompañando, justo se acaba de conectar, y su tema es los problemas en la gestión de los contratos y su relación con el arbitraje. El doctor Carlos Rivera es un abogado y magíster en Derecho Administrativo y Gestión Pública, doctorando en Derecho, diplomado en Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones Públicas. Cuenta con más de 15 años de amplia experiencia en licitaciones, adquirida a través de su paso por el Consucode, RENIEC, Ministerio de Educación y Banco de la Nación, ocupando cargos de jefatura, asesoría y como miembro de gran número de comités especiales para adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y obras. Es asesor y consultor de diversas empresas y entidades públicas financiadas con fuentes externas y contrapartida nacional. Capacitador en contrataciones del Estado, árbitro en contrataciones con el Estado e integrante de diversos centros de arbitraje. Profesor en Universidad del Pacífico, Universidad Continental y otros centros de capacitación en compras públicas. Adelante, doctor Rivera. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, se le escucha ¿Ya? perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, gracias por la invitación a esta charla, porque nos permite de alguna manera dar nuestros puntos de vista respecto a temas muy importantes relacionados pues con el arbitraje, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo es que afecta la gestión, cómo se ve afectada la gestión y los arbitrajes con determinadas decisiones que se toman, o yo diría más bien mala interpretación de decisiones. Y justamente permítanme por favor compartir la pantalla para poder iniciar y ser un poco más explícito en lo que estoy comentando. Y siempre cuando doy clases, tengo esta frase, ¿no? Siempre digo, mis alumnos, siempre con la verdad, ¿no? Y es bueno siempre estos espacios para decir las cosas que suceden en el Estado, en la gestión pública, ¿no? Y justamente por eso vamos a ver ahora los problemas en la gestión de los contratos y su relación con los arbitrajes, ¿no? Que es donde precisamente en contrataciones con el Estado, el espacio natural para poder llevar adelante un arbitraje es precisamente pues, los contratos, ¿no? Una vez que ya los contratos están firmados, comienzan a salir diversas situaciones, diversos problemas que quizás pudieron haber sido previstos, sí, quizás pudieron haber sido previstos, pero no fue así, ¿no? No fue así por diversas razones, diversos motivos, ¿no? Y justamente esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de esta charla. La idea es que se sepa cuáles son los principales problemas, los principales inconvenientes que se dan, o los problemas, ¿no? Que se dan en este marco, en este espacio que estamos comentando, específicamente el espacio de la ejecución contractual. De hecho, hablar de problemas en la gestión pública hay muchos más, vienen desde antes, ¿no? Vienen desde la fase de actos preparatorios, muchos vienen de la fase de selección, pero el tema es que durante la ejecución contractual, ahí es donde los problemas saltan, saltan a la vista, ahí es donde los problemas siempre se van a aparecer, ¿no? Como conejo que sale del sombrero de un mago, ¿no? Por eso es que siempre, cuando damos las clases de contrataciones, siempre decimos que los errores en compras públicas no se pueden borrar. Los errores en compras públicas siempre van a saltar. Hay a veces personas que dicen, ¿no? Son miembros de comité y dicen, ah, otorgué la buena pro, no pasó nada, qué bueno, ¿no? El error va a saltar en la ejecución de contratos. El error de todas maneras va a aparecer en la ejecución de contratos.
Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta diversos aspectos que vienen a continuación que vamos a conversar. Y, a ver, la normativa de contrataciones con el Estado, lo que ha querido desde la creación de la Ley 3025, ¿no? Que entró en vigencia en el año 2016 ¿no? Y que fue publicada en el año 2014, ¿no? Nos establece o nos dice lo siguiente, ¿no? Tiene algunas decisiones que son de gestión y tiene otras decisiones que son decisiones de carácter legal, que son decisiones que están reguladas, decisiones que están normadas. Las decisiones de gestión son, que les parezca mentira, las que traen más problemas. Porque en el Estado, cuando se va a tomar una decisión de gestión, se piensa mucho en el qué dirán. Y eso genera muchas veces inercia. No, ¿qué dirá la prensa si lo hacemos? No, ¿qué dirá los superiores? No, ¿cómo lo tomarán fulano y tal, sultano, mengano, perencejo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Pues, será una inercia. Termina la reunión diciendo, hay que evaluar. Lo evaluamos en 10 días, en 20 días, en un mes, y seguimos tomando la decisión. Conclusión, no hay ejecución presupuestal. Ahorita estamos en el mes de octubre. De octubre a diciembre, todas las entidades públicas se desesperan por gastar dinero. Todas las entidades públicas quieren gastar lo que no gastaron de enero a septiembre. Eso no está bien. La ejecución presupuestal debería darse desde enero. Pero ya, ¿qué tiene que ver esto con los arbitrajes? Tiene que ver en que muchas de las decisiones que se toman dicen, tomemos esta decisión y si algo está mal, que lo lleve a arbitraje. Y entren en arbitraje. Por ejemplo, la resolución de los contratos. Miren ustedes, los contratos están regulados por el artículo 36 de la Ley de Contratación del Estado, ¿no? Y establecen lo siguiente, en el 36.1 lo tienen ustedes ahí en pantalla. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito por fuerza mayor y posibilite de manera definitiva la terminación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a la establecido en el reglamento o por hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Es decir, ya nos están estableciendo, ¿no? Ya nos están estableciendo cuáles son las causales para resolver. Pero hay un punto muy importante que lo he subrayado, lo he puesto en negrita. ¿Cuál es? Puede. ¿No? ¿Cuál es? Puede. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato. No es obligatorio. La resolución no es obligatoria. O sea, estando en la causal, la resolución del contrato no es obligatoria, ¿no? Entonces, si no es obligatoria la resolución del contrato, ¿no? ¿Por qué es que nos preocupa tanto, o a las entidades públicas les preocupa tanto, resolver un contrato o no resolverlo? Vamos por el primer tema. Muchos dicen es que ha incurrido en una de las causales, por ejemplo, acumuló el monto máximo de penalidad del proveedor, el contratista acumuló el monto máximo de penalidad. Sí, hay que resolverle porque después vamos a tener problemas con el órgano de control. O incurrió en la acumulación máxima de penalidad y de repente pues esa ejecución contractual está al 90%, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué vamos a resolver si ha avanzado? No, pero alguien tiene que poner por escrito que no conviene resolver. Y ese alguien no lo coloca.
¿Y por qué no lo coloca? No lo pone en un informe porque tiene miedo. Así es fácil y sencillo. Puedes tener un contratista que haya llegado al tope máximo de penalidad, que en la medida que te funcione, en la medida que esté trabajando, avanzando, te puedes quedar con él. O quizás resulta que por alguna razón X, ese contratista no tiene ese contratista, por ejemplo, no tiene en ese momento una competencia. Ejemplo, me cobró muy barato. Puso una propuesta económica de monto muy bajo. Y claro, obviamente, es una propuesta de monto muy bajo y eso tal vez le genera que esté llegando a acumular las penalidades o que haya llegado al tope de penalidades, por ejemplo, porque su personal no tiene, pues, de repente, todos los equipos de seguridad que se requieren, ¿no? De repente no tienen chaleco, ¿no? No tienen chaleco reflectivo. Pero ya están trabajando, ya está la obra avanzada y la obra está dentro. El trabajo está haciendo, son trabajos internos, están haciendo acabados. ¿Necesita el chaleco reflectivo? O a veces estamos viendo una descolmatación de un río, por ejemplo. Haciendo una descolmatación de un río y el contratista ha ofrecido hacerlo con los camiones de la marca X. Y resulta que no están los camiones de la marca X, están los camiones de la marca Y. Y se dijo que los camiones de la marca X eran del año 2020 y los camiones de la marca Y son del año 2018. Acumula el monto máximo de penalidad por tener vehículos distintos. Ya está para resolverlo. Los camiones que son del año 2018, 2 años anteriores a los años que habían ofertado, ¿le resolvemos el contrato por eso? Entonces, esa es una decisión de gestión que tiene que tomar la entidad. Pregunta, ¿qué afecta que se cambie, que se haga con otros camiones? No, profesor, la informalidad de la oferta, ¿no? Por ejemplo, eso me dicen mis alumnos, ¿no? La oferta es informal, la oferta está diciendo una cosa distinta a la que he indicado y el Estado no puede soportar esa mentira. Justamente, el pago de esa mentira es la penalidad. El castigo por mentir es la penalidad. Porque al final, por ejemplo, en el tema de la desformatación de los ríos, le resuelvo el contrato porque está trabajando con camiones con 2 años de antigüedad menor a la que me ofertó. Y son distintos. ¿Qué tengo que hacer después de resolver el contrato? ¿Qué tengo que hacer después de resolver el contrato? Voy a tener que llamar a quien quedó en segundo, tercer, cuarto lugar. Quinto lugar. Tengo que hacer todo el procedimiento que dice el reglamento en el artículo 167 para continuar con el trabajo. Pero eso no me va a tomar de un día para otro. Porque ahí en primer lugar hay que hacer un informe en el cual el área usuaria tenga que decir que es urgente lo que necesita. Continuar con la prestación. Para poder llamar al resto. A los que no ganaron. Esos que no ganaron son 5. Hay 5 días que hay que esperar que ellos nos contesten. Pueda que no nos contesten. Y si no nos contestan, ¿qué hacemos? Contratación directa. Pregunta. ¿El titular de entidad firmó una contratación directa? ¿No se va a asustar? ¿No se va a asustar la alta dirección? Sí se va a asustar muchas veces. Pero hasta la fecha en que sale aprobada la resolución de contratación directa, van a pasar aproximadamente unos 20 días de la fecha en que saqué al proveedor que me estaba haciendo el servicio con otros equipos, con otros carros, con otros vehículos. Pregunta, ¿quién se perjudicó más? ¿Que el río nos espera 20 días? La naturaleza dice, sí, vamos a esperar porque están ordenando el tema. No. Igual, por ejemplo, en hospitales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el proveedor de ropa hospitalaria.
¿no? El de lavado de ropa hospitalaria, por ejemplo. Ese proveedor que de repente, pues, no usa las lavadoras que te ofreció usarlas. Entonces, por eso es que la normativa de hecho puede, para que el análisis sea un análisis mucho más fino, mucho más fino. Igual sucede con la nulidad de los contratos. Por ejemplo, el proveedor que viene ejecutando una obra, ¿no? Obra de electrificación, por ejemplo, 300 millones. Hay un certificado de un residente que es falso, de su residente es falso, certificado. Debe decir que debía acreditar 10 años y mentira, solo son 8. Pregunta, dejo una obra de 300 millones y de repente pues va avanzada a 150 millones, 180 millones, porque me presentó un documento falso. Entonces, muchas veces las entidades públicas toman decisiones de gestión, ¿no? Y muchas veces a sabiendas, mejor dicho, que no era la decisión correcta. Entonces dicen que lo resuelva un árbitro. Termina siendo un arbitraje, ¿no? Termina siendo un arbitraje analizando si en verdad el tema ameritaba una resolución de contrato. Y claro, cuando son decisiones de gestión, a nivel de un arbitraje, son difíciles de revertir. Hay que analizar muy bien con detalle el caso, ¿no? Y muchas veces, analizando con detalle, por simple aplicación de norma, el arbitraje va a salir favorable a la entidad que tomó una decisión legal, pero inadecuada para su gestión. Obviamente, la entidad va a decir, señores árbitros, yo resolví el contrato porque no está descolmatando el río, no está utilizando los camiones que dijo del año 2020, está utilizando camiones del año 2018. Entonces, le vamos a resolver el contrato. La decisión es legal, totalmente legal. Y van a ganar el arbitraje. Pero, ¿qué es lo que va a suceder para ellos como gestión? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Habrán ejecutado su presupuesto? ¿Habrán podido cumplir con la finalidad pública de la contratación? Para analizar. Entonces, hay que tomar bien en cuenta las decisiones de gestión. Vamos a ver otro tipo de decisiones que contempla la normativa de contrataciones con el Estado. Otro tipo de decisiones son aquellas decisiones reguladas, ¿no? Decisiones reguladas. Y ahí también hay un tema bien importante. Cuando las decisiones son decisiones reguladas, ¿no? La norma establece qué cosas se deben tomar en cuenta para poder sustentar esa decisión regulada, ¿no? Por ejemplo, las ampliaciones de plazo. Cuando nosotros estamos frente a una solicitud de ampliación de plazo, uno de los motivos que está previsto en el artículo 158 del reglamento está previsto en el 158.1, literal B, son los atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Y ahí viene el tema. Entonces, dice la norma es, oye, si entidad pública, si el atraso no es culpa del contratista, entonces, o la paralización es culpa del contratista, dale supresión de plazo. Hay que pagar gastos generales y todos los más costos que puede implicar, ¿no? Entonces, pero hay que analizar si es imputable o no es imputable.
Y muchas veces ahí viene el tema. ¿Sabes qué? Yo no me voy a hacer problema, dice el funcionario. Yo no le doy la ampliación de plazo. Y que un árbitro decida, o un tribunal arbitral decida, un colegio arbitral decida, si le corresponde o no la ampliación de plazo. Así de fácil y sencillo. No se la des. Pero está toda la documentación aquí, señor, señora, está acá. Es solo para que firme. No le vamos a dar nada. Que me lo ordene un laudo arbitral. Que me lo ordene un árbitro. Entonces, cargamos también el sistema arbitral. Por ejemplo, si lo que se está cuestionando aquí, por ejemplo, es una obra, ¿no? Y estamos en un arbitraje, la obra no se va a poder liquidar, no se va a poder terminar. O sea, podrá culminar la obra física, pero no, al no hacer la liquidación, ya no termino la ejecución. Entonces tienes paralizado un monto de dinero que tienes que entregarle a la contratista. La liquidación de repente sale favorable, una cantidad de dinero. Tienes que devolverle su garantía, por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces, hay una lentitud, muchas veces, por el temor a decidir esa parte de la nota, si el atraso eso no es imputable al contratista. Entonces, esa decisión es una decisión también de gestión. ¿Cuál? La decidir si es imputable o no el atraso. Porque se puede interpretar, se puede decir, por ejemplo, vamos a asumir, se malogró el barco en alta mar y por lo tanto no traen los bienes. No llegan los bienes a tiempo, se han atrasado también una ampliación de plazo. Por ejemplo. Alguien podría pensar y podría decir, no, pero ¿y por qué tomó ese barco? No me ha traído documentación que acredite que ese era el único barco que zarpaba ese día. Como si en el puerto los barcos estuvieran como combis, ¿no? Esperando a ver quién sale, jalando gente, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué le tomó esa fábrica y no tomó la otra? ¿Por qué le está trayendo los bienes de la fábrica Y que está en Taiwán? ¿Por qué no tomó los bienes o por qué no le compró a un proveedor de la fábrica A que está en Miami? Entonces su atraso no es injustificado. Él debió pensar. Si es imputable, entonces su atraso. Sí es imputable, porque él debió haber pensado otra cosa. Entonces, ese tipo de razonamientos muchas veces entran a cuestionar o le crean al funcionario el temor de decidir. Para el funcionario tal vez eso no es, quisiera, él ve que todo está claro, pero dice, no, no quiero tener problemas. No deseo tener, entonces que lo vea un árbitro. Entonces nosotros somos quienes vamos a decidir si efectivamente el barco salió, es la decisión de haber tomado la fábrica que está en China, era la correcta y no tiene nada que ver con el problema de si es imputable o no al contratista ese atraso. O sea, en otras palabras, la decisión de qué fábrica tomó resulta irrelevante para nuestro razonamiento. Tal vez sí lo es. Pero esa decisión va a tomar meses, va a tomar tiempo. Si hubiera habido una decisión de gestión que consiste en decidir si ese atraso es imputable o no, no estaría ese arbitraje con nosotros. Y tal vez ya se habría pagado. Y aquí también muchas veces viene, ya entra a tallar
a veces en estos casos, el tema de la alta rotación que sufre nuestra institución pública, nuestras instituciones públicas. Un poco aparado, un poco se ve que ya no está habiendo tantos cambios tan seguido como hasta hace un tiempito, no muy lejano. Y entonces, ese es el tema, ¿no? Ahora, si cambias al funcionario, el funcionario nuevo que viene y dice, pero ¿por qué le quitaron la ampliación? No, saben que mejor resuelvan el contrato. ¿Por qué no le dieron? ¿Por qué no le dieron la ampliación? Entonces ya estamos en problemas. Resuelve el contrato. Ya no quiero ese bien, ya no necesitamos ese bien. Es lo que también muchas veces pasa. Resuelven un contrato y uno a la hora que analiza en el arbitraje es un cambio de gestión. Eso es lo que pasó. Entonces, otra carga para los arbitrajes. Tenemos entonces decisiones de gestión que a pesar de ser de gestión, terminan en un arbitraje para que analicemos si la decisión de gestión fue correcta o no. Muchas veces, justamente por ser decisiones de gestión, terminan siendo correctas, porque es legal que vayan para un lado o que vayan para el otro. Ahora, claro, si no han tenido sustento para tomar su decisión es otra cosa. Pero en la medida que existe el sustento contra una decisión de gestión, el arbitraje se convierte simplemente en una demora. En una demora, en un gasto, en una pérdida de tiempo, sobre todo para las entidades públicas, sobre todo para las entidades públicas. Obviamente, para el lado del contratista también hay gastos que hay que hacer, hay una serie de situaciones que lamentablemente pues esto le generan, ¿no? Perjuicio económico, ¿no? Por ejemplo, ese contratista no ha querido que se le valore el barco, pero se le valora el barco. Tomó la decisión de comprar el bien en China porque le salía más barato que comprarlo en Miami. Una decisión racional desde el punto de vista económico. No quisiera estar en el problema, ¿no? Pues no quisiera estar en el problema. ¿Qué contratista participa en una licitación para tener problemas? Creo que ninguno, ¿no? Y el Estado se perjudica también porque se demora en la ejecución de su presupuesto. Otra decisión que está regulada por norma, pero también trae problemas para la gestión, ¿no? Y tiene su influencia en el arbitraje. Las penalidades, ¿no? Por ejemplo, la penalidad por mora, ¿no? Vamos a ocuparnos solo de la penalidad por mora. Las penalidades lo dejamos. Vamos a hablar de la penalidad por mora, ¿no? Fíjense lo que dice la norma. En el reglamento, en el artículo 162, en el 162.1, dice que en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. Entonces, empecemos por el comienzo, como es, ¿no? En caso de retraso injustificado. Retraso injustificado. Entonces, ahí participa mucho las opiniones de OCE, en las cuales establecen cuándo un retraso es injustificado. Y te dicen que el retraso es injustificado, uno, cuando no se solicita una ampliación de plazo, o dos, cuando, habiéndose solicitado esta ampliación de plazo, ha sido denegada. Ahí nos encontramos frente a un retraso injustificado. Entonces, me quiero detener en el tema de la negativa a la ampliación de plazo. Entonces, muchas veces la negativa a la ampliación de plazo la hacen porque se quiere evitar el tema de evadir una penalidad.
Porque muchas veces, ¿cuál es el análisis errado que hace auditoría? En muchos casos, ¿no? Los auditores nos dicen, o le dicen a las entidades públicas, a los funcionarios públicos, nos dicen lo siguiente, ¿no? No correspondía que le des la ampliación de plazo y por lo tanto debiste cobrarle penalidad. Entonces, has incurrido en una responsabilidad civil. Responsabilidad civil. Es decir, hay que pagar dinero, ¿no? Devolverle el dinero al Estado, que debió haber sido cobrado de una penalidad. Ahora, el análisis, ¿no? No toma en cuenta algo, ¿no? Ahí, desde mi modesta opinión, considero que el OCE no ha hecho bien en establecer solo los dos supuestos como retraso injustificado. ¿Por qué? Porque también hay la posibilidad, pues, que al contratista, ¿no? Hay la posibilidad que el contratista pueda de alguna manera justificar también su atraso, ¿no? Entonces las opiniones, cuando nos hablan de retraso injustificado, deberían también de alguna manera comentarnos y decirnos, además, el contratista tiene la posibilidad de, sin haber hecho una ampliación de plazo, demostrar que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Eso tampoco se considera en el contratista. Cuando el contratista presenta un documento, ¿no? Y diciendo o indicando que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, muchas veces la entidad los toman como igual, como una ampliación de plazo. O muchas veces creen en lo siguiente, muchas veces creen que si pides ampliación de plazo, no va el retraso injustificado. Me dejo entender, lo ven como un mecanismo, digamos, o es uno o es otro. Cuando los dos son independientes y uno no es motivo del otro, y uno no es requisito del otro. Hay casos, por ejemplo, en los cuales puede venir a arbitraje una penalidad y en ese momento, o sea, en los actos postulatorios, el contratista presenta una serie de documentos a efectos de acreditar que el mayor tiempo transcurrido no le resulta atribuible. Por lo tanto, su retraso sí ha sido justificado. Sí está justificado. Su retraso sí está justificado. En esta medida, entonces, en que su retraso sí está justificado, es que no le corresponde la penalidad. Entonces, considero que el artículo 162 no solamente debería tomarse como retraso justificado los dos puntos que comenta el OCE, sino también además que aquí debería incluirse, debería considerarse, está en la norma obviamente, pero debería incluirse, debería analizarse también, o sea, debería dejarse al funcionario público en la capacidad de analizar si es que efectivamente su retraso fue injustificado o no, independientemente si se le pasó la ampliación de plazo. Entonces, tratar de hacer menos parametrado el tema de las decisiones que se toman. En este punto específico hablo de la penalidad por mora. La inmensa mayoría de veces simplemente se prefiere aplicar la penalidad por mora. Respuesta o decisión, pero aplicamos la penalidad, eso vaya a arbitraje. No hay por qué. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tema no es bueno, no es saludable. No es saludable para la gestión. No es saludable. Saludable para nosotros los árbitros, que en un momento vamos a cobrar ese trabajo, ¿no? Pero
considero que, eh, no tendríamos por qué llevar a arbitraje temas que la norma establecida que son de gestión, para efectos de no tener demoras de no tener demoras, ¿no? De no tener demoras en la ejecución del presupuesto público, de no tener demoras en el cumplimiento de la finalidad de los contratos. Y vamos a ver un tema que tiene que ver con esto, la gestión. Como les estaba comentando, ¿no? Hemos hablado de resolución de contrato, hemos hablado de nulidad de contrato, hemos hablado de ampliaciones de plazo, hemos hablado de penalidades. Hemos dicho que son decisiones de gestión, ¿no? Y que se encuentran, pues, también reguladas en la normativa de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, estas decisiones de gestión, ¿no? Muchas veces son detenidas y como consecuencia llevadas a arbitraje, ¿no? Porque temen mucho un funcionario público para tomar una decisión siempre piensa en el control, siempre, siempre piensa en el control. Y por eso es que hago la pregunta aquí, ¿no? ¿Existe un adecuado control de las compras públicas? ¿Y cómo afecta la gestión y el arbitraje este control? Y para esto me voy a permitir contarles un caso que me sucedió ya hace un tiempo, ¿no? Anteriormente, ya hace unos años, cuando pues, los arbitrajes no eran, pues no estaban, no lo llevábamos como lo llevamos ahora, pues que son todos por video, ¿no? Por manera virtual, ¿no? O sea, por Google Meet, por Zoom, en fin, Teams, qué sé yo. Eran, pues, teníamos las audiencias presenciales, ¿no? Y recuerdo mucho una audiencia presencial donde pasó algo que pasó lo siguiente, ¿no? Vimos en la audiencia, estamos revisando una demanda, una conversación de demanda, pero en realidad el motivo para resolver el contrato no estaba, o sea, no se había dado. No es que ni siquiera era claro, no estaba, o sea, era una cosa muy obvia, ¿no? Y cuando terminamos la audiencia, había un periodo en el cual pues, se imprimían el acta, ¿no? En la audiencia, y mientras se imprimía, un poco el ambiente era más distendido, ¿no? Entonces recuerdo mucho que en ese momento quien era presidente del tribunal arbitral, yo era uno de los árbitros, le pregunta a las partes, ¿no? Le dice, bueno, sin ánimo de que esto suene un adelanto de opinión, yo me imagino que ya sabrán quién ha ganado y quién ha perdido, ¿no? En este arbitraje. Y el presidente y la persona que estaba ahí, que era de la entidad, uno de los señores de la entidad, dice, sí sabemos, doctor, sabemos que nosotros estamos en pérdida en este arbitraje. Entonces inmediatamente surge la otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿y por qué han venido acá si sabían que iban a perder? ¿Por qué no el tema de repente soluciona una conciliación? Respuesta, año 2014. El árbitro, el auditor, doctor. El auditor sí, el órgano de control. El órgano de control tiene que ver un laudo para que también se quede tranquilo. El órgano de control no puede ver una decisión de gestión que está fundamentada, no, lo quiere llevar a arbitraje. En cambio, cuando yo le llevo, yo como procurador le digo, acá está, perdimos, se quedan tranquilos.
Entonces, miren, el año 2014 es el lado. Y eso sucede con mucha frecuencia. Entonces, aquí hay un llamado que yo hago a los órganos de control. Me permite hacer un llamado a los órganos de control. Los órganos de control, dentro de su normativa, ¿no? Ellos deben, para hacer una desviación de cumplimiento, deben tener en cuenta 4 elementos. ¿Ya? La desviación de cumplimiento es, buena cuenta, lo que ellos consideran como errores que han cometido los funcionarios, para hacerlo en sencillo y para que me entiendan todos. Entonces, para poderle atribuir un error a un funcionario público, ¿ya? O a unos funcionarios públicos, tiene que haber 4 elementos. Primer elemento, condición. ¿Ok? Condición. Ojo, esto no es teoría, esto es norma de Contraloría. Condición. La condición es el hecho o situación deficiente detectada, cuyo nivel o curso de desviación debe ser evidenciado. Ejemplo, no se cobró la penalidad por mora al contratista. Un hecho, eso pasó. Criterio. Criterio es la normativa, disposiciones internas, estipulaciones contractuales, términos de referencia, bases u otras análogas aplicables al hecho o situación observada en materia de control que han sido transgredidas. Es decir, hay que indicar cuál es la norma que ha sido transgredida. Entonces acá empezaron los problemas. Porque primera pregunta, si yo resuelvo un contrato amparado en una causal, ¿transgredí una norma? No, ¿verdad? Si no resuelvo el contrato, a pesar que está en la causal, ¿transgredí la norma? No, no la transgredí. Porque como hemos visto anteriormente, la resolución del contrato y también, por supuesto, la nulidad son facultativas. Entonces, teniendo al contratista con el tope máximo de penalidad, yo no le voy a resolver un contrato. No tengo que, mejor dicho. Tengo que hacer todo un análisis. Tengo que verificar bien todos los diversos aspectos que están detrás. Ver si puedo o no puedo resolver, en fin. Y yo, como funcionario de control, no puedo iniciar una acción de control, no puedo poner una desviación de cumplimiento porque alguien no resolvió el contrato. Y mucho menos puedo pensar que hay negociación incompatible porque no le resolvieron el contrato a alguien que tenía el monto máximo de penalidad acumulada. Pero sucede. Sucede. Entonces, este segundo elemento, que así se llama criterio, es el que está más olvidado en las acciones de control. Es el que se encuentra más soslayado en las acciones de control. Porque lo que se dice es que como no cobró la penalidad, incumplió la ley de contratación. O como no resolvió el contrato, incumplió la ley de contrataciones. No. Es una decisión de gestión. Por ejemplo, no debió esto, no tiene por qué decirse que debió resolver el contrato. Ni porque se presenta un documento falso tiene que decirse que el contrato tiene que ser anulado. Para nada. Eso no es una acción de control. Pero ese tipo de errores frecuentes que cometen algunos señores auditores ha traído como consecuencia
ha traído como consecuencia que los funcionarios, aunque no haya razón suficiente, resuelvan un contrato y lo envían, y obviamente el contratista lo llevará a arbitraje. Entonces, ¿podríamos hablar de una sobrecarga necesaria de arbitrajes? Sí. Sí podríamos hablar de una sobrecarga innecesaria de arbitrajes. Así como podríamos hablar de una inercia en la gestión pública provocada por las malas acciones de control. Sí, podemos hablar también de ese tema. Las malas acciones de control, interpretado bien el sentido de la normativa de contratación del Estado, generan este tipo de cosas, generan este tipo de problemas. Otro de los elementos, el tercer elemento que debe tomar en cuenta, que se debe tomar en cuenta cuando se realiza una desviación de cumplimiento, es el efecto. Y ojo, es en cascada. Condición, criterio, efecto. Ya encontré la norma que se incumplió, efecto. Vamos a ver ahora el efecto. Y fíjense qué cosa es el efecto. El efecto es la consecuencia real, muy importante, consecuencia real, cuantitativa o cualitativa, ocasionada por el hecho o situación observada, que supone la generación de un perjuicio al Estado o afectación al servicio público. La indicada consecuencia debe ser cierta, actual y efectiva. Ojo, consecuencia real. En otras palabras, por haber hecho esto, esta fue la consecuencia. No, esto constituiría una vulneración a la normativa, no. Ahí no se aplica la vulneración a la normativa. La vulneración a la norma se ve en el segundo elemento, en el criterio. Aquí se ve la consecuencia de vulnerar la norma. Y tiene que ser real. ¿No? Por ejemplo, permítame que haga un paréntesis. Yo, por ejemplo, estoy viendo una pericia, voy a hacer una pericia en un tema de corrupción de funcionarios. La persona que está acusada de negociación incompatible. ¿Qué cosa ha hecho esta persona? Esta persona ha aprobado, miren, está en fiscalía, requerimiento acusatorio. Esta persona ha aprobado un expediente de contratación de una adjudicación simplificada que se convocó como consecuencia de un concurso público que quedó desierto. Pero la norma establece que se apruebe el expediente de contratación solamente cuando hay algunos cambios, si luego del desierto se advierte en el informe que hay que hacer algunos cambios en las características, ¿no? Y no había pues ningún cambio en el desierto. El desierto se produjo porque en este caso particular quien fue adjudicado con la buena pro no firmó el contrato. Entonces, por error, es cierto, esta funcionaria aprueba el expediente de contratación de la simplificada derivada del concurso público. Es un error, sí, pero eso es negociación incompatible. Eso es, inclusive, responsabilidad administrativa. Eso es, ¿amerita una desviación de cumplimiento? No, no lo amerita. Porque ¿cuál es el efecto que lo haya aprobado? ¿Cuál es el efecto de que en ese procedimiento, en ese expediente de contratación tengas una resolución que aprueba concurso público y la resolución que aprueba el expediente de contratación de la simplificada que viene después de declarar desierto el concurso? ¿Cuál es la relación? No hay nada. ¿Cuál es el perjuicio, perdón?
Ninguno. Pero está como responsabilidad por un órgano de control. Imagínense. Entonces, ahí tiene un claro ejemplo de que puede haber un hecho, una condición, puede haber un criterio, pero no va a haber un efecto necesariamente. Y para hablar de declaración de cumplimiento tiene que haber un efecto, ¿no? Entonces, la norma también ha establecido, la norma de Contraloría estableció que puede ser una consecuencia potencial. Pero ahí viene el tema, ¿no? Siempre que involucren la posibilidad cierta de generar perjuicio al Estado. Pero nuevamente, hablamos de posibilidad cierta. Por ejemplo, firmamos un contrato, ¿no? Y no pedimos garantía. Sí, en efecto, ¿no? Es potencial, el riesgo sí, y es posibilidad cierta. Porque si incumple el contratista, obviamente, pues esto, y hay que resolver el contrato, obviamente, voy a necesitar esa garantía de cumplimiento que no solicité, ¿no? Y ojo, acá hay un punto clarísimo que deben tomar en cuenta los auditores, ¿no? Cuando es declaración de cumplimiento, que el efecto es diferente a la transgresión de principios, normas o disposiciones que conforman el criterio. Claro, el efecto es distinto. A veces he leído declaraciones de cumplimiento donde todo es lo mismo. O sea, la condición es la misma, el efecto es el mismo, el criterio es el mismo, ¿no? Y finalmente lo que tienen que analizar también los señores auditores es cuál es la causa, ¿no? La causa por la cual se dio lugar al hecho, situación ocasionó el incumplimiento del criterio, ¿no? Es decir, ¿qué lo motivó al funcionario público a fallar? ¿Qué lo motivó al funcionario público a transgredir la norma, a generarle perjuicio al Estado, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Qué lo movió a hacerlo? Entonces, estos cuatro elementos son abandonados por los órganos de control. Pero este mal trabajo de muchos órganos de control genera, pues, que los funcionarios públicos, muchos no tomen las decisiones pegadas a la norma, ¿no? No tomen las decisiones, digamos, correctas, a pesar que la norma le da la posibilidad de decidan muchas veces contra, vamos a llamarlo así, su propia voluntad, para no tener problemas. Y eso trae una sobrecarga en los arbitrajes. Trae una sobrecarga, trae un mayor trabajo, trae un incumplimiento de la finalidad pública de la contratación. La contratación tiene como finalidad pública precisamente poder lograr su meta, ¿no? No hay peor contrato que un contrato inconcluso. No hay obra más perjudicial que la obra que no termina. ¿Cuánta gente se queda sin recibir ese bien, ese servicio, esa obra de la entidad? Entonces, eso trae como consecuencia, pues, que haya una inercia en cuanto a la gestión. En estos tiempos en que la inversión estatal es muy necesaria para poder salir de esta estanflación en la que nos encontramos actualmente. Entonces, es importante tomar decisiones adecuadas y no ver a un tribunal arbitral como la solución de gestión pública. Esa es una decisión de los propios funcionarios, ¿no? Muchas veces pasa que los funcionarios públicos creen que cuando vamos a un arbitraje vamos a declarar nulo, inválido, ineficaz una resolución de contrato, cuando de repente la decisión fue clara, pero ellos no la quisieron tomar. No, hay casos en los cuales dicen, yo venía ejecutando el trabajo bien, sí es cierto, tenía este problema, no tenía este equipo, no tenía esta herramienta, por ejemplo,
porque no existe en el mercado, no hay, pero estaba cubriéndolo haciendo este otro tema. Y no hay un tema de incumplimiento del objeto contractual en sí mismo, sino es que lo estoy haciendo de otra forma, pero estoy cumpliendo. Estoy llegando al final a la meta. Pero me han resuelto porque no utilizo, para exagerar un poco, el martillo color verde que puse en la oferta, ¿no? Entonces la entidad dice, sí, es cierto, nosotros también creemos que es mucho, pero nos preocupa la auditoría. Entonces preferimos que un tribunal arbitral nos diga que sigan usando el martillo color verde en lugar del martillo color azulito que habían ofrecido en su propuesta, ¿no? Entonces, ese es el punto al cual quería llegar, al cual quería decirles, ¿no? Quería manifestarles, ¿no? Y bueno, con esto ya voy concluyendo mi exposición y agradezco nuevamente a los señores de la Asociación CIES y a todos ustedes que han tenido la gentileza de escucharme en este día. Muchísimas gracias por su gentil atención. Doctor, muchas gracias por su participación en nuestro evento del día de hoy, en este bloque de la mañana. Bueno, quería saber si hay alguien que tenga alguna pregunta para el doctor, lo puede hacer a través del chat o también puede activar el micrófono para hacer la consulta correspondiente. Yo creo que se están alistando para ver a Perú hoy día. Sí, eso parece. Hoy día ganamos de todas maneras. Con fe, con fe. La fe es lo último que se puede. Creo que ha quedado claro porque no hay nadie que tenga alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por participar una vez más con nosotros y nada, hasta Gracias a otra ustedes. oportunidad. Gracias a todos. Los invito a participar también el día de hoy para el bloque de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Estará con nosotros el doctor César Santillán y el doctor Alfredo Saavedra acompañándonos en el bloque de la tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Tengan buen día. Gracias. Hasta luego con todos. Nos vemos. Que les vaya bien. Gracias, feliz día. Gracias.